Antes de empezar envío un gran saludo a los miembros del canal. Un gran saludo para Marc Mastrales, Luis Ramón Ureña, Jonathan Castro, Rodrigo Sierra, Aníbal Quesada, KM, Chuy Valera, Dairon Casas, Iversidei y Parades. Sin más, espero que disfruten del capítulo de hoy. Revelaciones y deseos. Naruto dejó escapar un suspiro largo y profundo, el tipo que se arrastra desde el pecho hasta la garganta como si intentara liberar el peso acumulado del día. Al estirar los brazos por encima de su cabeza, un gemido involuntario escapó de sus labios, seguido por el crujido satisfactorio de su espalda al acomodarse. Reajustó la chaqueta sobre sus hombros con un gesto automático mientras cruzaba el portón principal de la academia, bañado por la luz cálida de los faroles que comenzaban a encenderse a lo largo de la calle. Al revisar su teléfono, notó que eran poco más de las 7 de la noche. Había pasado más tiempo del que esperaba en las labores del consejo estudiantil, pero no lo lamentaba. En realidad, se sentía extrañamente satisfecho. Contra todo pronóstico, había disfrutado el día. Organizar papeleo, revisar solicitudes, firmar autorizaciones, tareas que en otro contexto le habrían parecido tediosas, ahora le resultaban casi reconfortantes. Sona y Tsubaki habían tenido razón. Se adaptó con una facilidad que lo sorprendía incluso a él. Mientras caminaba por la acera, con el murmullo lejano de autos y pasos ajenos como telón de fondo, sus pensamientos comenzaron a desviarse de los asuntos administrativos hacia alguien, mucho más presente en su mente. Tsubaki. Una sonrisa leve se dibujó en sus labios al recordar la forma en que ella lo miraba, cómo su expresión cambiaba cuando pensaba que él no la veía. El calor subió a sus mejillas, provocando un sonrojo que quedó oculto bajo la mascarilla que aún llevaba puesta. Ignoró a los transeúntes que pasaban a su lado, ajeno a sus conversaciones y presencias. Ninguno de ellos importaba tanto como el recuerdo de Tsubaki. Su risa suave, su voz firme, la manera en que lo observaba con una mezcla de curiosidad y respeto. Y luego estaba el detalle que lo había dejado más desconcertado. Cómo reaccionaba al verlo sin chaqueta, con la camisa ajustada al cuerpo. Nunca antes se había sentido tan consciente de sí mismo, ni tan arrogante por provocar esa clase de reacción en alguien. Era nuevo. Era extraño. Pero también era adictivo. Y entonces, como si su mente decidiera sabotear su intento de mantener la compostura, el recuerdo de Sona se impuso con fuerza. Un escalofrío recorrió su espalda al evocar la última partida de ajedrez, la tensión que había crecido entre ellos como una llama silenciosa. Recordó la forma en que ella lo miró, cómo sus ojos se entrecerraron, cómo se mordió el labio con una intensidad que lo dejó sin aliento. Su sonrojo se intensificó, y tuvo que sacudir la cabeza con fuerza, como si pudiera despejarse físicamente de la imagen. No, Naruto. No pienses en eso. Mente clara. Sé firme. No caigas en el lado oscuro, se reprendió mentalmente, con una mezcla de humor y desesperación. El parque que conectaba con su camino al departamento apareció frente a él, y comenzó a atravesarlo con pasos tranquilos, el sonido de sus pisadas resonando sobre el sendero de piedra mientras la brisa nocturna acariciaba las hojas de los árboles. Su mirada vagaba sin rumbo, hasta que algo lo hizo detenerse. En uno de los bancos frente al pequeño lago del parque, una figura solitaria permanecía sentada, inmóvil, con la mirada fija en el agua. Naruto entrecerró los ojos, reconociendo el perfil de inmediato. ¿Akeno?, preguntó con voz baja, cargada de sorpresa y una pizca de incertidumbre. Se detuvo a unos pasos de ella, sin saber si debía acercarse o mantenerse a distancia. No era una escena que esperara encontrar en su regreso a casa. Akeno no respondió de inmediato. Permanecía en silencio, con el rostro impasible, como si el lago frente a ella le ofreciera respuestas que aún no llegaban. Pero sus sentidos estaban alerta. Extendió su percepción por el parque y confirmó que estaban solos. Solo ella y Naruto. Y entonces lo sintió. La energía que emanaba de él era inconfundible. No era agresiva, ni siquiera consciente, pero estaba ahí.
Su aura de ángel caído se filtraba en el ambiente con una naturalidad que la hizo apretar los puños sobre su regazo. Lentamente, giró el rostro para mirarlo. A simple vista, seguía siendo el mismo Naruto. Tímido, reservado, incómodo bajo su mirada. Pero Akeno podía ver más allá. Podía sentir lo que se escondía bajo esa fachada. La energía de un caído fluía desde él con una calma que la desconcertaba, que la irritaba, que le dolía. Porque era real. Porque era clara. Porque no podía negarla. Y sin embargo, lo que más la perturbaba no era la revelación de su naturaleza. Era el hecho de que, a pesar de todo, no podía odiarlo. No a él. Akeno bajó la mirada por un instante, como si necesitara protegerse de sus propios pensamientos. Ella, que había aprendido a odiar a los caídos por lo que le hicieron, por lo que le arrebataron, por lo que la convirtieron, no podía aplicar ese odio a Naruto. No importaba cuán evidente fuera su aura. No importaba que su sangre lo conectara con aquello que ella despreciaba. No podía odiarlo. Nunca podría. Moriría antes de permitir que ese sentimiento naciera en su pecho. Incluso cuando se odiaba a sí misma por ser también un caído, incluso cuando su propia existencia le parecía una contradicción dolorosa, Naruto era la excepción. Y eso, más que cualquier otra cosa, la aterraba. Porque si él era la excepción, ¿qué significaba eso para ella? ¿Qué significaba para lo que sentía? Y mientras el silencio se mantenía entre ambos, el lago frente a ellos reflejaba una noche que apenas comenzaba a revelar sus secretos. Naruto permanecía de pie, a escasos pasos del banco, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, como si su instinto aún no decidiera si debía acercarse o simplemente seguir su camino. La figura de Akeno, sentada frente al lago, parecía suspendida en un estado de quietud que contrastaba con la agitación interna que él sentía. La brisa nocturna jugaba con su cabello, haciendo que los mechones oscuros se elevaran y descendieran como si danzaran al ritmo de una melodía que solo el viento podía oír. El reflejo del agua, distorsionado por las ondas suaves del lago, proyectaba destellos sobre su rostro, dándole un aire casi fantasmal, como si no perteneciera del todo a ese plano. Naruto tragó saliva, incómodo por la falta de respuesta, pero más aún por la forma en que ella lo miraba. No era la mirada burlona que conocía, ni la indiferencia con la que solía tratarlo. Era una mirada firme, profunda, que parecía buscar algo en él que ni siquiera él sabía que tenía. Inconscientemente, su cuerpo se tensó. Los músculos de sus piernas y brazos se prepararon para moverse, como si esperaran una señal de peligro. Había aprendido a leer las intenciones de Akeno con precisión, y esa mirada no encajaba en ningún patrón anterior. No había desprecio, ni superioridad. Solo calma. Una calma que, lejos de tranquilizarlo, lo inquietaba. A pesar de ello, permitió que su postura se relajara apenas, lo suficiente para que su mirada perdiera el nerviosismo que la había caracterizado durante tanto tiempo. En su lugar, apareció una dureza contenida, una empatía que no buscaba agradar, sino establecer límites. Akeno lo sintió de inmediato. Un escalofrío discreto recorrió su espalda al ver ese cambio en él. Era sutil, pero real. Naruto ya no era el chico que evitaba su mirada. Algo había cambiado. Algo que ella no podía ignorar. ¿Qué haces aquí?, preguntó Naruto finalmente, rompiendo el silencio con una voz firme, sin agresividad, pero sin suavidad tampoco. Era una pregunta directa, sin adornos, como si no quisiera perder tiempo en rodeos. Akeno le observó unos segundos más, notando cómo sus ojos ya no titubeaban. Había una fuerza nueva en él, una presencia que no había visto antes. Y aunque no era el momento para pensar en lo que eso despertaba en ella, no pudo evitar sentir una atracción inesperada. Simplemente te estaba esperando, respondió con tranquilidad, su voz suave, casi melancólica. Naruto alzó una ceja, cruzando los brazos con gesto escéptico. El tono de Akeno no era provocador, sino genuino. Había una alegría contenida en sus palabras, como si el simple hecho de estar frente a él fuera suficiente para calmar algo dentro de ella. Durante todo el día, había estado lejos de él. La barrera mágica que Sona había levantado la había mantenido a raya, impidiéndole acercarse, observar, intervenir.
Y aunque no sabía por qué esa barrera había desaparecido, no le importaba. Lo único que le importaba era que ahora podía verlo, hablarle, asegurarse de que estaba bien. Que Sonia no lo había manipulado, que nadie de su nobleza lo había dañado. Porque aunque el aura decaído que emanaba de él era clara, no sentía nada más. No había corrupción, ni oscuridad. Seguía siendo Naruto. Incluso como ángel caído, seguía siendo suyo. Esperándome para qué, insistió él, sin ocultar su desconfianza. Akeno se levantó con lentitud, caminando hacia él hasta quedar frente a frente. Su mirada era intensa, pero no agresiva. Naruto no supo cómo leerla. Había algo en sus ojos que lo desarmaba, que lo confundía. Para asegurarme de que estabas bien, murmuró Akeno, y sus palabras flotaron en el aire con una sinceridad que lo dejó sin respuesta. Ambos se quedaron en silencio, mirándose a los ojos sin decir nada más. La mirada de Akeno se desvió lentamente hacia la mascarilla que cubría el rostro de Naruto. Durante mucho tiempo se había preguntado por qué la usaba, qué escondía detrás de esa barrera que parecía tan decidida a mantener. Había intentado quitársela antes, provocarlo, seducirlo, pero nunca lo había logrado. Ahora, sin saber por qué, levantó la mano con lentitud, como si el gesto fuera más una súplica que una acción. Naruto no se movió. No la detuvo. Y cuando sus dedos tocaron la tela, el tiempo pareció ralentizarse. Akeno retiró la mascarilla con cuidado, y al ver su rostro completo por primera vez, un rubor se extendió por sus mejillas. Sus dedos se movieron por impulso, acariciando las marcas en sus mejillas, queriendo entenderlas, sentirlas. Pero Naruto dio un paso atrás. No fue brusco, ni violento. Solo se alejó, con el ceño fruncido, como si el gesto de Akeno hubiera cruzado una línea que él no estaba dispuesto a permitir. Estoy bien, Himejima-san dijo con voz firme. Agradezco tu preocupación, pero tengo que irme. Se giró para marcharse, pero se detuvo cuando escuchó su voz nuevamente. Eres diferente, murmuró Akeno, con el ceño fruncido. Naruto se volvió hacia ella, con la misma expresión. No lo soy. Sigo siendo igual que siempre, replicó, y sin esperar respuesta, comenzó a caminar, decidido a dejar atrás la conversación. Pero entonces sintió su mano rodear su antebrazo. Se detuvo, girando el rostro por encima del hombro, y la vio. Akeno lo miraba con los ojos entrecerrados, la mandíbula tensa, la voz cargada de una emoción que no supo identificar. No te vas a ir, gruñó, con una mezcla de molestia y desesperación. No te vas a ir antes de que vea qué fue lo que te hizo Sona para hacerte cambiar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, cargadas de implicaciones que Naruto no estaba dispuesto a discutir. Su mirada se endureció, y sus puños se cerraron con lentitud. No por agresividad, sino por contención. Porque algo en él comenzaba a agitarse. Porque no sabía si Akeno lo estaba protegiendo, o reclamando algo que no le pertenecía. Naruto se quedó inmóvil por unos segundos, sintiendo aún el calor del contacto en su antebrazo, el eco de las palabras de Akeno resonando en su mente con una intensidad que lo incomodaba. Su mirada, antes contenida, se volvió más dura, más afilada, como si algo dentro de él se hubiera activado. Sonia no me ha hecho nada, repitió con voz firme, sin titubeos. Y aunque lo hubiera hecho, no es asunto tuyo. Su tono no era agresivo, pero sí definitivo, como una puerta que se cerraba con fuerza. Akeno frunció el ceño, su agarre se intensificó apenas, como si sus emociones se filtraran por sus dedos. Naruto lo notó, pero no retrocedió. Es mi vida, no la tuya. No tienes derecho a decidir qué hago o con quién estoy. Las palabras eran claras, como cuchillas que cortaban cualquier ilusión de cercanía que ella pudiera haber sostenido. Akeno apretó los labios, su mirada se volvió más oscura, más cargada de una mezcla de frustración y dolor. Sí, es asunto mío, respondió con voz baja, pero tensa, como si cada palabra le costara mantenerse en pie. No puedes ignorarlo. Y ya Naruto la miró con incredulidad, sus ojos entrecerrados, y con un movimiento brusco se soltó de su agarre, retrocediendo un paso. El gesto fue claro, definitivo. Akeno se quedó quieta, sorprendida por la fuerza del rechazo. Naruto la observaba ahora con una mezcla de desdén y decepción, como si algo en él se hubiera quebrado. ¿Por qué?
Preguntó, sin suavidad. ¿Por qué crees que tienes derecho a meterte en mi vida como si fueras algo más que una compañera de clase? Su voz no temblaba. Era firme, como si por fin estuviera diciendo lo que había callado durante demasiado tiempo. El silencio que siguió fue espeso, casi físico. Akeno bajó la mirada por un instante, como si buscara las palabras en el fondo de su pecho. Cuando la levantó, sus ojos brillaban con una intensidad distinta, más cruda, más desesperada. «Porque eres mío», murmuró, y antes de que Naruto pudiera reaccionar, lo tomó por el cuello de la camisa y lo atrajo hacia ella con fuerza. Sus rostros quedaron a escasos centímetros, y su voz se volvió un susurro cargado de rabia y deseo. «No pienso dejar que una zorra como Sona Tsubaki te quite de mí». Naruto se quedó paralizado, no por miedo, sino por la sorpresa. Las palabras de Akeno lo golpearon con una crudeza que no esperaba. Su mirada se endureció aún más, pero antes de que pudiera responder, ella continuó. «Ellas no tienen derecho a acercarse a ti. No tienen derecho a manipularte, a cambiarte. No lo permitiré». Y sin más, se lanzó hacia él, presionando sus labios contra los suyos en un beso breve, desesperado, que duró apenas unos segundos. Naruto reaccionó de inmediato, empujándola con fuerza, separándose de ella con una expresión de repulsión. Akeno lo miró, sorprendida por la claridad de su rechazo, por la forma en que se pasó el brazo por la boca, como si quisiera borrar el contacto. «No soy tuyo», dijo Naruto con voz baja, pero cargada de una furia contenida. «Y tú no tienes derecho a decidir qué puedo o no puedo hacer con mi vida». Su mirada era dura, cortante. «Has sido cruel conmigo desde el principio. Burlas, desprecio, manipulación. Y ahora que finalmente me doy cuenta de lo que eres, no pienso permitir que sigas cerca». Akeno lo miraba sin poder decir nada, sus labios entreabiertos, su pecho presionado por una sensación que no sabía cómo contener. Naruto dio un paso atrás, su mirada aún fija en ella. «Puedes irte al diablo, Akeno». Lejos de mí. Las palabras lo dejaron en silencio. Akeno sintió como su garganta se cerraba, como el aire se volvía pesado, como el dolor se instalaba en su pecho como una piedra. El rostro de Naruto no mostraba duda, ni compasión. Solo desprecio. Y eso, más que cualquier otra cosa, la hirió. Porque por primera vez, lo vio mirarla como si fuera una extraña. Como si todo lo que había entre ellos, lo que ella creía que había, no significara nada. Y mientras él se alejaba, sin mirar atrás, Akeno se quedó sola frente al lago, con el reflejo de su rostro distorsionado por las ondas del agua. Y por primera vez en mucho tiempo, no supo qué hacer. Porque el dolor que sentía no era por lo que había perdido. Era por lo que nunca tuvo. Y por lo que, ahora, sabía que jamás tendría. Naruto caminó con pasos largos y decididos, como si el movimiento pudiera disipar la tensión que aún se aferraba a su cuerpo. La brisa nocturna acariciaba su rostro, pero no lograba calmar el fuego que ardía en su pecho. Su respiración era profunda, controlada, pero cada inhalación parecía arrastrar consigo el peso de lo que acababa de ocurrir. Akeno. Su mirada, sus palabras, su actitud. Todo había sido demasiado. Demasiado invasivo, demasiado posesivo, demasiado violento. Nunca antes había sentido algo así. No solo la incomodidad de ser tocado sin permiso, sino la indignación de ser tratado como una propiedad, como un objeto que podía ser reclamado. Y eso, más que cualquier otra cosa, lo había molestado. Lo había herido. Lo había enfurecido. Mientras cruzaba el parque, sus pasos resonaban sobre el sendero de piedra, marcando un ritmo que parecía sincronizado con el latido acelerado de su corazón. Su mente repasaba cada palabra, cada gesto, cada mirada. «Eres mío». Esa frase se repetía como un eco venenoso, como una marca que no quería llevar. Naruto apretó los puños, sintiendo como la rabia se mezclaba con una tristeza que no sabía cómo procesar. No era solo por lo que Akeno había dicho. Era por lo que significaba. Por lo que revelaba. Por la certeza de que, durante todo ese tiempo, ella no lo había visto como una persona, sino como una posesión. Y eso lo hacía sentir pequeño, invisible, como si todo lo que había construido en silencio no valiera nada.
Al llegar a la calle principal, las luces de los faroles iluminaban su camino con una claridad que contrastaba con la oscuridad que sentía por dentro. El mundo seguía girando, indiferente a su tormenta interna. Las personas pasaban a su lado, ajenas a lo que acababa de vivir. Y eso, en parte, lo tranquilizaba. Porque no quería compartir ese momento con nadie. No quería explicarlo, ni justificarlo. Solo quería entenderlo. ¿Por qué le había afectado tanto? ¿Por qué sentía que algo dentro de él se había roto? Tal vez porque, por primera vez, había puesto límites. Había dicho no. Había defendido su espacio, su dignidad, su derecho a decidir. Y aunque eso lo hacía sentir más fuerte, también lo dejaba expuesto. Vulnerable. Solo. Al llegar frente a su edificio, se detuvo por unos segundos, observando la fachada como si fuera un refugio que no estaba seguro de merecer. Sacó las llaves con manos temblorosas, no por miedo, sino por la intensidad de las emociones que aún lo sacudían. Subió las escaleras lentamente, cada peldaño un recordatorio de que estaba dejando atrás algo importante. No solo la escena con Akeno, sino una parte de sí mismo que había tolerado demasiado durante demasiado tiempo. Al entrar a su departamento, cerró la puerta con firmeza, apoyando la espalda contra ella mientras dejaba escapar un suspiro largo, cargado de agotamiento. El silencio del lugar lo envolvió, y por primera vez en horas, se sintió seguro. Se dejó caer sobre el sofá, con chaqueta aún puesta, y cerró los ojos. Su mente seguía girando, pero ahora con menos ruido. Pensó en Tsubaki. En Sona. En cómo ellas lo habían tratado ese día. Con respeto. Con paciencia. Con curiosidad genuina. Y aunque no sabía qué significaban esos vínculos, sí sabía que eran distintos. Que no lo hacían sentir atrapado. Que no lo hacían sentir como una cosa. Y eso, en medio de todo, era un consuelo. Porque si algo había aprendido hoy, era que merecía más. Más que burlas. Más que desprecio. Más que posesión. Merecía ser visto. Ser escuchado. Ser respetado. Y mientras el silencio de su hogar lo envolvía, Naruto supo que algo había cambiado. No solo en su entorno. En él. Y aunque no sabía qué vendría después, estaba listo para enfrentarlo. Porque ahora, por fin, sabía quién no quería ser. Y eso, para él, era el primer paso. Naruto permanecía sentado en el sofá, con la espalda ligeramente encorvada y los codos apoyados sobre las rodillas, mientras sus dedos se deslizaban inconscientemente por sus labios. El gesto era automático, pero cargado de significado. Aún podía sentir la tibieza del beso que Akeno le había impuesto, como una marca que no pedía permiso. No era el tipo de calor que reconfortaba, sino el que irritaba, el que se sentía como una invasión. Mientras otros se habrían sentido halagados por recibir atención de una chica tan atractiva, él solo sentía una mezcla de fastidio y repulsión. Una mueca amarga se formó en su rostro, y sus pensamientos se agolparon con furia. ¿Quién se creía que era para hacer algo así? ¿Qué clase de lógica torcida la llevó a pensar que él aceptaría ese gesto como si fuera un regalo? Como si todo lo que había pasado entre ellos no tuviera peso. Como si 2 años de burlas, desprecio y humillación pudieran borrarse con un beso robado. La indignación crecía dentro de él como una llama que no encontraba salida. Akeno no solo lo había tratado como menos que basura durante años, sino que ahora pretendía reclamarlo como si fuera suyo. Como si tuviera el derecho de decidir quién podía acercarse a él, quién podía hablarle, quién podía formar parte de su vida. Naruto apretó los puños, sintiendo como la rabia se mezclaba con una tristeza profunda. No por lo que Akeno había hecho, sino por lo que representaba. Por la forma en que tantas personas lo habían tratado como si su voluntad no importara. Como si su silencio fuera consentimiento. Como si su presencia fuera un espacio vacío que otros podían llenar con sus deseos. Y ahora, por fin, se daba cuenta de que no quería eso cerca de él. No más. No otra vez. Un bufido desdeñoso escapó de sus labios mientras se miraba en el reflejo oscuro de la pantalla frente a él. Allí estaba, el mismo rostro que todos conocían.
El chico callado, el que evitaba problemas, el que nunca respondía. El que se escondía detrás de una chaqueta, de una mascarilla, de un cabello largo que cubría sus ojos. El Naruto que todos pensaban que podían pisotear sin consecuencias. Pero eso iba a cambiar. Tenía que cambiar. Recordó las palabras de Tsubaki, su tono sereno pero firme, cuando le dijo que debía dejar de ocultarse detrás de sus barreras. Que debía mostrarse. Que debía permitirse ser visto. Y por primera vez, esas palabras no le parecieron una amenaza. Le parecieron una invitación. Una oportunidad. Se levantó del sofá a movimientos lentos, como si cada paso fuera parte de un ritual. Caminó hacia una de las gavetas cercanas y sacó unas tijeras, observándolas con atención antes de dirigirse al baño. Allí, frente al espejo, se encontró con su reflejo. El mismo rostro de siempre, pero ahora con una decisión distinta en los ojos. Levantó las tijeras y las sostuvo frente a él durante unos segundos, como si esperara una señal. Luego, con movimientos cuidadosos, comenzó a cortar los mechones de cabello que caían sobre su rostro. Uno tras otro, los fragmentos de su antigua imagen se acumularon en el lavabo, formando una pequeña pila que parecía simbolizar todo lo que estaba dejando atrás. Cada corte era una afirmación. Un rechazo. Una liberación. Cuando terminó, dejó las tijeras a un lado y se observó en el espejo. Su cabello ahora era corto, desordenado, pero libre. Su rostro estaba completamente expuesto, sin sombras, sin escondites. Y aunque no era una transformación radical, sí era una declaración. Una sonrisa leve apareció en sus labios, no por vanidad, sino por satisfacción. Luego se desvistió con calma y entró en la ducha, dejando que el agua caliente cayera sobre su cuerpo como una bendición silenciosa. Sus músculos se relajaron, y el estrés que lo había acompañado desde el encuentro con Akeno comenzó a disiparse. El vapor llenó el baño, envolviéndolo en una paz que no había sentido en mucho tiempo. Allí, en ese espacio íntimo, Naruto se permitió respirar. Mientras el agua corría, su mente divagaba. Recordó el momento en la oficina de Zona, cuando ella lo desafió, cuando algo dentro de él se agitó con fuerza. Una energía que no había sentido antes, pero que parecía haber estado allí desde siempre. Cerró los ojos, concentrándose, buscando esa sensación. Y la encontró. Palpitando en su interior, cálida, vibrante, como una llama que respondía a su voluntad. Era extraña, sí, pero también familiar. Como si fuera parte de él, como si siempre hubiera estado esperando a ser reconocida. Naruto no era alguien que ignorara lo desconocido. Lo enfrentaba. Lo exploraba. Y ahora, esa energía era suya. No como una carga, sino como una promesa. Una puerta abierta hacia algo más grande. Algo que, por primera vez, quería entender. Porque si iba a cambiar, si iba a reconstruirse, lo haría desde dentro. Desde lo que realmente era. Y no dejaría que nadie más definiera eso por él. Naruto salió de la ducha con movimientos lentos, como si el vapor que aún flotaba en el aire lo envolviera en una especie de trance. Su piel estaba caliente, relajada, y cada gota que se deslizaba por su cuerpo parecía arrastrar consigo los últimos vestigios del día. Se secó con calma, sin prisa, como si cada gesto tuviera un peso simbólico, como si estuviera limpiando algo más que sudor o tensión. Al alzar la vista hacia el espejo, se encontró con una imagen que lo desconcertó por un instante. Su rostro, ahora despejado, sin los mechones que solían ocultar sus ojos, parecía más firme, más definido. No había sombras que suavizaran sus expresiones, ni barreras que lo protegieran de las miradas ajenas. Era él. Expuesto. Directo. Y aunque la imagen era nueva, no se sentía ajena. Era como si, por fin, estuviera viendo al Naruto que había estado esperando emerger desde hacía mucho tiempo. Uno que no se escondía. Uno que no temía ser visto. Uno que, por fin, comenzaba a reclamar su lugar. Se vistió con ropa limpia, sencilla, sin adornos ni pretensiones. La camisa se ajustaba a su cuerpo con naturalidad, y por primera vez en años, no sintió la necesidad de cubrirla con su chaqueta.
Mientras caminaba por su departamento, aún con el cabello húmedo, sus pensamientos volvieron a la energía que había sentido en la oficina de Sona. Esa sensación cálida, vibrante, que parecía responder a su voluntad. Se detuvo frente a la ventana, observando la ciudad dormida, y cerró los ojos. Buscó esa energía nuevamente, no con miedo, sino con curiosidad. Y allí estaba. Palpitando. Esperando. Como una llama que nunca se había apagado, que solo había estado contenida por demasiado tiempo. Se concentró un poco más, sintiendo como la calidez comenzaba a intensificarse. Era como si esa energía, al ser llamada, despertara con entusiasmo, deseosa de liberarse. La intensidad se concentró poco a poco en las palmas de sus manos, como si buscara una vía de escape, una forma de manifestarse. Naruto no tuvo ni una pizca de miedo o duda. Al contrario, dejó que la energía se volviera más intensa, más presente, hasta que sintió una presión extraña, como si algo estuviera empujando desde dentro. Abrió los ojos, y lo que vio lo dejó sin aliento. Delgadas líneas de una energía azul profundo comenzaban a salir de sus manos, flotando en el aire como hilos de luz líquida. Entre el azul, destellos de un color onix se entrelazaban, dando a la energía una textura casi orgánica, como si estuviera viva. El brillo que emitía iluminó su rostro, revelando una expresión de fascinación e incredulidad. Movió las manos con lentitud, y la energía respondió, danzando con cada gesto, como si fuera una extensión de su cuerpo, de su voluntad. Intentó entender lo que estaba viendo, lo que estaba sintiendo, pero no encontró respuestas claras. Era demasiado nuevo, demasiado abstracto. Sin embargo, una idea cruzó su mente: el diario de su madre. Si él tenía esa energía, tal vez ella también la tuvo. Tal vez había escrito algo sobre ello. Deseando que la energía se disipara, se concentró en detenerla, y ésta obedeció, desvaneciéndose con suavidad. Se giró rápidamente y se dirigió al sofá, donde había dejado su mochila. La abrió con manos ansiosas y sacó el diario, comenzando a hojear las páginas con rapidez, buscando cualquier alusión a lo que acababa de experimentar. Si su madre había conocido a alguien con esa energía, si había visto algo similar, tenía que haberlo registrado. Finalmente, se detuvo con un ajá. Cuando encontró un pasaje que llamó su atención. Sin perder tiempo, comenzó a leer con atención. Es fascinante, nunca antes había visto algo tan maravilloso e intrigante. Es como una energía extraña, una que nunca antes había visto. Cuando le pregunté qué era y cómo la había conseguido, él me dijo que era algo que su gente poseía desde que nacían, y que solo muy pocos entre ellos eran capaces de controlarla a su máximo potencial. Naruto se detuvo, frunciendo el ceño. Su gente. ¿A qué se refería su madre? ¿Quién era ese hombre? ¿Qué significaba su gente? La confusión se instaló en su rostro, pero decidió seguir leyendo, buscando más pistas. Me mostró cómo podía usar esa energía. Él la llamó magia de luz. Al principio pensé que debía estar bromeando o jugando conmigo. ¿Cómo era posible que existiera la magia? Eso fue lo que me pregunté, hasta que me enseñó su magia de luz. Todavía lo recuerdo. Fue tan hermoso, tan brillante, tan especial. Lo vi crear rosas, objetos pequeños, incluso lo vi crear lanzas y espadas. Lo que me hizo preguntarle cuál era el límite de esta magia. Naruto se detuvo de nuevo, esta vez con un escalofrío recorriéndole la espalda. Lanzas y espadas. El recuerdo lo golpeó con fuerza. El hombre de sus sueños. De sus pesadillas. Aquel que lo observaba desde las sombras, que lo llamaba por un nombre que no reconocía. Miró sus manos, aún temblorosas, y se preguntó si acaso esa energía tenía algo que ver con esa magia de luz. Y si era así, ¿qué más estaba por descubrir? ¿Qué más estaba por despertar? Porque si esa magia era parte de él, ¿qué más desconocía sobre sí mismo? La duda se convirtió en impulso, y el impulso en necesidad. Naruto pasó las páginas del diario con dedos tensos, guiado por una ansiedad que no podía contener. Cada línea escrita por su madre parecía acercarlo más a una verdad que hasta ahora había permanecido oculta, enterrada bajo años de silencio y fragmentos de recuerdos.
Su respuesta a mi duda fue crear cientos de cosas a nuestro alrededor mientras me decía que el único límite era el que se imponían sobre ellos mismos, que si dejaban de temer y creían en todo su potencial, entonces no habría nada que pudiera frenarlos o limitarlos. Naruto leyó esa frase una y otra vez, como si intentara absorberla por completo. Era más que una reflexión. Era una declaración. Una revelación. Su madre había conocido a alguien que no solo poseía una energía similar a la suya, sino que parecía dominarla con una naturalidad que desafiaba toda lógica. Y entonces llegó la frase que lo dejó helado. Fue entonces cuando le pregunté qué era él. No era común, no era un humano jamás tendría algo así y sin embargo, su respuesta solo me dejó más dudas que respuestas. Él era un caído. Las anotaciones terminaban abruptamente allí. No había más explicaciones, ni detalles, ni advertencias. Solo ese nombre. Caído. Naruto se quedó mirando la página en silencio, como si esperara que las letras cambiaran, que se reescribieran solas y le ofrecieran una respuesta más clara. Pero no ocurrió. Lo único que encontró fue un dibujo. El mismo hombre que aparecía en otras páginas del diario, retratado con precisión y cuidado. Su madre lo había dibujado muchas veces, como si necesitara recordarlo, como si no pudiera dejarlo ir. Naruto observó el rostro del hombre. No era el mismo que aparecía en sus pesadillas, aunque compartían ciertos rasgos. La ropa de cuero, la mirada intensa. Pero este tenía una barba ligera, una expresión más serena. No era el perseguidor de sus sueños. Era alguien más. Alguien que había marcado a su madre profundamente. Dejó el diario sobre la mesa, con movimientos lentos, como si el objeto se hubiera vuelto frágil. Luego se dirigió a la estantería y tomó el libro de Crónicas de los Caídos, uno de los tantos textos que había recibido junto con los escritos de su madre. Lo abrió con manos firmes, buscando respuestas entre las páginas amarillentas. Finalmente se detuvo en una ilustración que lo dejó sin aliento. Los hijos del Dios bíblico, aquellos que habían cedido a sus pecados y caído de la gracia celestial, condenados a caminar entre los hombres como castigo. Caídos. El término resonó en su mente con una fuerza nueva. Todo comenzaba a encajar. La energía, los sueños, el hombre del diario. Naruto miró la palma de su mano, y sin pensarlo demasiado, cerró los ojos y se concentró. La energía respondió de inmediato, como si hubiera estado esperando esa llamada. Sintió cómo se reunía en sus manos, cálida, vibrante, y al abrir los ojos, la vio manifestarse. Una lanza de luz azul profundo, con reflejos sónicos que recorrían su superficie como venas de sombra. Era larga, refinada, y sin peso alguno. La sostuvo entre sus manos, girándola lentamente, observando cómo se movía con él, como si fuera parte de su cuerpo. Luego, con un solo pensamiento, la deshizo. La lanza se disipó en partículas de luz, que flotaron unos segundos antes de desaparecer. Naruto se quedó quieto, mirando sus manos, y una risa seca, sin humor, escapó de su garganta. No sabía cómo sentirse. No sabía si debía estar asustado, emocionado, o simplemente confundido. Lo único que sabía era que algo había cambiado. Algo que no podía ignorar. Se levantó del sofá y caminó hacia la pizarra, donde había reunido todas las anotaciones que había hecho desde que recibió los libros de su madre. Allí, entre dibujos y frases subrayadas, vio una silueta que él mismo había trazado. Una figura con alas negras extendidas, sosteniendo una espada larga con ambas manos. Se quedó observándola por unos segundos, y luego bajó la mirada hacia su propio cuerpo. Cerró los ojos, concentrando la energía en su espalda, guiado por una intuición que no sabía de dónde venía. Cuando los abrió, lo sintió. Un peso nuevo. Una presencia. Se giró hacia el espejo y lo vio. Un par de alas negras, largas, imponentes, que se extendían desde su espalda con una elegancia sombría. Levantó una mano y tocó una de ellas. El contacto fue real. Físico. Como si siempre hubieran estado allí, esperando ser llamadas. Una sonrisa amarga se formó en su rostro, y su mirada se volvió sombría. No era una sonrisa de triunfo, ni de orgullo. Era una mezcla de resignación y comprensión.
«Oh, Kami, eres una hija de perra», murmuró sin humor, soltando el ala y observando cómo volvía a su lugar. Las alas se movieron ligeramente, como si respondieran a su estado emocional. Naruto se quedó allí, en silencio, sintiendo el peso de lo que acababa de descubrir. No solo era un caído. Era el hijo de una mujer que había amado a uno. Era el heredero de una energía que desafiaba las reglas del mundo. Y ahora, por fin, sabía que su historia no era la de un chico común. Era la de alguien que había nacido para romper límites. Para desafiar destinos. Para reclamar lo que le pertenecía. Aunque aún no supiera qué era, y al final, simplemente pudo quedarse de pie en la sala de su apartamento sin saber qué hacer ahora. La puerta se cerró con un clic suave, pero el sonido resonó en la habitación como un eco lejano, como si marcara el final de algo que no podía nombrar. Akeno permaneció de pie junto al marco, sin moverse, con la espalda recta y los dedos aún tensos por el contacto que había tenido con Naruto. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz tenue de una lámpara de escritorio que proyectaba sombras largas sobre las paredes. El aire era denso, cargado de una quietud que no era paz, sino contención. Lentamente, se acercó al tocador y se sentó frente al espejo, sin encender la luz superior. Su reflejo era apenas visible, fragmentado por la penumbra, como si el cristal se negara a mostrarla por completo. Se observó en silencio, sin buscar belleza ni corrección. Solo quería entender qué había hecho. ¿Qué había sentido? ¿Qué había perdido? Sus dedos se deslizaron por los labios, aún tibios por el beso que había robado. No había dulzura en el gesto, ni deseo. Solo una necesidad de confirmar que había ocurrido. Que no lo había imaginado. Que Naruto la había rechazado con una claridad que dolía más que cualquier golpe. Cerró los ojos por unos segundos, y el recuerdo volvió con precisión quirúrgica. Su mirada endurecida, sus palabras cortantes, el desprecio en su voz. «No soy tuyo». Akeno apretó los labios, como si pudiera borrar esa frase de su memoria. Pero no podía. Porque no era solo una frase. Era una sentencia. Una condena. Y lo peor de todo era que no podía culparlo. No después de todo lo que le había hecho. No después de todo lo que había sido. Se levantó del asiento con movimientos lentos, como si el cuerpo le pesara más de lo habitual. Caminó hacia la ventana y la abrió, dejando que el aire nocturno entrara con suavidad. El viento movió su cabello, acariciando su rostro con una delicadeza que contrastaba con la tormenta que llevaba dentro. Miró hacia el jardín, hacia los árboles que se mecían en la oscuridad, y por un instante deseó poder desaparecer entre ellos. Ser una sombra más. Ser nada. Pero no podía. Porque el dolor que sentía no era solo por el rechazo. Era por lo que significaba. Por lo que revelaba. Por la certeza de que, durante todo ese tiempo, había confundido deseo con afecto, posesión con amor, necesidad con vínculo. Y ahora, frente a la verdad, no sabía quién era. Ni qué quería. Ni por qué lo había querido. Volvió al tocador y abrió uno de los cajones, sacando una caja pequeña de madera que había guardado desde hacía años. Dentro, había objetos que no mostraba a nadie. Una pulsera rota, una fotografía antigua, una carta que nunca envió. Entre ellos, una hoja doblada con cuidado. La desplegó y leyó las palabras escritas con su propia letra, años atrás, cuando aún creía que podía redimirse a través de alguien más. Si alguna vez encuentro a alguien que me mire sin odio, lo protegeré. Aunque tenga que destruir todo lo demás. Akeno dejó caer la hoja sobre el tocador y se sentó nuevamente, con la espalda encorvada y los ojos fijos en el espejo. Naruto la había mirado sin odio. Pero también sin amor. Y eso, más que cualquier otra cosa, la desarmaba. La noche avanzaba lentamente, y la habitación se volvía más fría, más silenciosa. Akeno se abrazó a sí misma, no por frío, sino por contención. No quería llorar. No quería gritar. Solo quería entender. ¿Por qué había reaccionado así? ¿Por qué había sentido que él era suyo? ¿Por qué había creído que podía reclamarlo como si fuera una extensión de su dolor? Tal vez porque, durante años, había vivido con la certeza de que nadie podía amarla.
que su naturaleza decaída la condenaba a ser vista como una amenaza, como una aberración. Y Naruto había sido diferente. Había sido gentil. Había sido silencioso. Había sido todo lo que ella no era. Y por eso, lo había querido. No por lo que él era, sino por lo que ella necesitaba que fuera. Pero ahora lo sabía. Naruto no era una solución. No era una redención. No era un refugio. Era una persona. Compleja. Herida. Decidida. Y ella lo había tratado como un objeto. Como una propiedad. Como una excusa. Akeno se levantó por última vez, caminó hacia la cama y se dejó caer sobre ella, boca arriba, con los ojos abiertos hacia el techo. El silencio la envolvía, pero no la consolaba. Porque el consuelo no llega cuando uno se enfrenta a sí mismo. Llega después. Mucho después. Y ella aún estaba en medio del abismo. Sin respuestas. Sin redención. Solo con el reflejo de lo que había sido. Y con la certeza de que, si quería cambiar, tendría que empezar por dejar de buscar a alguien que la salve. Porque nadie puede salvar a quien no quiere salvarse. Y esa noche, por primera vez, Akeno se preguntó si estaba lista para hacerlo. La habitación permanecía en silencio, apenas interrumpido por el susurro del viento que se colaba por la ventana entreabierta. Akeno se había acurrucado en su cama, envuelta en una manta ligera que no buscaba abrigo físico, sino contención emocional. Su cuerpo estaba recogido sobre sí mismo, como si intentara hacerse más pequeña, más invisible, más fácil de ignorar. El colchón, suave y familiar, no ofrecía consuelo. Solo era el escenario de una noche que se había vuelto demasiado larga. Con movimientos lentos, casi temerosos, estiró la mano hacia la repisa junto a su cabecera y tomó el pequeño peluche que había confeccionado en secreto. Una figura de tela, sencilla pero cuidadosamente hecha, que representaba a Naruto. Lo había cosido con paciencia, en noches solitarias, cuando aún creía que podía acercarse a él sin romperlo. Ahora, al tenerlo entre sus manos, lo acariciaba con una dulzura que contrastaba con la violencia de sus actos. Como si temiera que incluso ese objeto pudiera quebrarse por su culpa. Sus dedos se deslizaron por la tela con una delicadeza reverente, como si cada puntada fuera una memoria, una esperanza, una súplica. Lo sostuvo contra su pecho, sintiendo el latido acelerado de su corazón, y cerró los ojos. ¿Alguna vez podrá perdonarme?, pensó, sin decirlo en voz alta. La pregunta flotó en su mente como una plegaria sin altar. ¿Podría Naruto, algún día, mirarla con el mismo cariño que ella sentía por él? ¿Podría ver más allá de lo que había hecho, de lo que había sido? ¿Podría redimirse ante sus ojos, no con palabras, sino con actos, con tiempo, con verdad? Akeno no lo sabía. Y lo que más le dolía era que, en el fondo, no creía merecerlo. Porque incluso ahora, incluso después de todo lo que había vivido, seguía odiándose. No por lo que había hecho, sino por lo que era. Ser un ángel caído no era una elección. No era una decisión que hubiera tomado. Era una condena que le había sido impuesta antes de nacer, una marca que no podía borrar, una herencia que no podía rechazar. Y aunque había aprendido a vivir con ello, nunca había aprendido a aceptarlo. Siempre había sentido que su sangre era una maldición, una aberración, una razón para ser temida, despreciada, apartada. Naruto había sido la excepción. Él no la había mirado con odio. No la había juzgado. No la había temido. Y por eso, ella lo había querido. Lo había necesitado. Lo había confundido con una salvación. Pero ahora entendía que eso no era amor. Era desesperación. Era hambre. Era vacío. Y lo había llenado de la peor manera, intentando poseerlo. Akeno apretó el peluche contra su pecho, como si pudiera protegerlo de sí misma. Como si pudiera protegerse de lo que sentía. Las lágrimas no llegaron. No porque no doliera, sino porque el dolor era demasiado profundo para convertirse en llanto. Era un dolor que no se expresaba. Se habitaba. Se respiraba. Se arrastraba por la piel como una sombra que no se despega. ¿Estoy condenada a estar sola?, pensó, y la pregunta se sintió más real que cualquier otra.
Era su naturaleza una barrera insalvable. Era su existencia una anomalía que no podía ser amada. Era su destino caminar sola, siempre al margen, siempre deseando sin ser deseada. No tenía respuestas. Solo tenía el silencio. Y el peluche. Y la certeza de que, por primera vez, había visto el reflejo de lo que era. Y no le había gustado. La noche continuaba su curso, indiferente a su tormenta interna. Akeno se giró sobre el colchón, abrazando el peluche con más fuerza, como si pudiera fundirse con él, como si pudiera volver a un tiempo en el que aún no había cometido errores. En el que aún podía imaginar que Naruto la miraría con ternura. En el que aún podía creer que no era un monstruo. Pero ese tiempo ya no existía. Lo había roto. Lo había quemado. Y ahora solo quedaba reconstruir. No por él. No por redención. Sino por ella. Porque si alguna vez quería ser vista como algo más que una caída, tenía que empezar por verse a sí misma como algo más que una condena. Y esa noche, en la oscuridad de su habitación, con el peluche entre sus brazos y el corazón hecho trizas, Akeno dio el primer paso. No hacia el perdón, sino hacia la verdad que había rechazado sobre sí misma. Akeno se acurrucó un poco más entre las sábanas, dejando que el calor corporal comenzara a envolverla lentamente, como si el mundo exterior se desvaneciera poco a poco. El peluche de Naruto, apretado contra su pecho, parecía absorber parte de su ansiedad, como si al sostenerlo pudiera protegerse de sí misma. Su respiración se volvió más lenta, más profunda, y sus párpados comenzaron a pesarle con cada parpadeo, hasta que finalmente se cerraron. El silencio de la habitación se volvió absoluto, y su conciencia se deslizó hacia el mundo de los sueños sin resistencia. No hubo imágenes, ni voces, ni recuerdos. Solo oscuridad. Un vacío suave, sin forma ni dirección. Pero esa calma no duró. Un leve cosquilleo, molesto y persistente, comenzó a presionar contra sus párpados, como si algo intentara despertarla desde dentro. Intentó ignorarlo, aferrándose al silencio, pero la incomodidad creció hasta que, con una mueca de fastidio, abrió los ojos. La luz del sol la golpeó de lleno, obligándola a entrecerrar los ojos con molestia. ¿Ya había amanecido? La pregunta se formó en su mente con desconcierto. No sentía haber dormido lo suficiente. Su cuerpo aún estaba tenso, su mente aún cargada. Se incorporó lentamente, dejando que la manta cayera por sus hombros, y miró alrededor. Todo parecía estar en su lugar. La habitación conservaba su orden habitual, pero algo no encajaba. Una sensación sutil, casi imperceptible, se instaló en su pecho. Como si el aire estuviera ligeramente distinto. Como si el tiempo se hubiera desplazado apenas unos milímetros fuera de su eje. Se levantó con cautela, sin hacer ruido, y caminó hacia el espejo del tocador. Al verse reflejada, frunció el ceño. Su cabello caía libre por su espalda, suelto y brillante, y vestía un camisón blanco que le llegaba por encima de las rodillas, dejando al descubierto parte de sus muslos. Pero eso no era lo que la desconcertaba. Lo que la inquietaba era que no recordaba haberse cambiado. La noche anterior se había dormido con el uniforme de la academia, sin preocuparse por su apariencia. ¿Por qué ahora se veía como si hubiera sido arreglada por alguien más? Se acercó al espejo con pasos lentos, observando cada detalle. Su piel parecía más luminosa, sus labios ligeramente humedecidos, como si hubiera sido preparada para algo. Pero no había nadie más allí. O al menos, eso creía. Al girarse, notó que algunos objetos en su habitación habían cambiado de lugar. Otros, directamente, no eran suyos. Camisas masculinas colgaban del respaldo de una silla. Un reloj de pulsera que nunca había visto descansaba sobre su escritorio. Un par de botas, grandes y gastadas, estaban junto a la puerta. La confusión se transformó en cautela. Su cuerpo se tensó, y sus pasos se volvieron silenciosos mientras salía de la habitación. El pasillo estaba igual que siempre, pero el sonido de actividad en la sala la alertó. Alguien estaba allí. Alguien que no debía estar. Sin pensarlo dos veces, formó un círculo mágico con rapidez y lanzó un rayo de energía hacia la fuente del sonido.
El destello iluminó el pasillo por un instante, pero antes de impactar, la figura se giró y lo absorbió con la palma de la mano. Luego, con un gesto casual, redirigió la energía hacia la ventana, dejándola escapar sin causar daño. Akeno se quedó paralizada. El hombre frente a ella sonreía con calidez, con una expresión que no encajaba con la tensión del momento. Bueno, parece que hoy alguien se levantó de mal humor, dijo con tono juguetón. Akeno abrió los ojos con incredulidad. Lo conocía. Lo reconocía. Naruto, murmuró, sin poder creer lo que veía. Pero no era el Naruto que ella conocía. Era mayor. Más firme. Su rostro tenía líneas de madurez, y sus ojos, aunque cálidos, mostraban una profundidad que antes no estaban allí. El único e inigualable, respondió él con una sonrisa arrogante, aunque su tono estaba teñido de afecto. Akeno retrocedió un paso, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Su reacción no pasó desapercibida. Naruto frunció el ceño y se acercó con cautela, su mirada preocupada. «Akeno, ¿estás bien?», preguntó con voz seria, pero suave. Ella negó con la cabeza, retrocediendo otro paso. «No, esto no puede ser real», murmuró, su voz temblorosa. Miró a su alrededor, buscando una grieta, una señal, algo que le confirmara que estaba soñando. «Esto no puede ser real, debe ser un sueño». «Sí, es solo eso, un sueño». Las palabras salían atropelladas, como si intentara convencerse a sí misma. Pero entonces, Naruto la abrazó. El gesto fue inesperado, pero no violento. Sus brazos la rodearon con firmeza, y su mano se deslizó por su cabello con una dulzura que la desarmó. «Está bien, Akeno. Estamos bien. Estamos en casa», murmuró él, con una voz que parecía venir de un lugar profundo, íntimo. Akeno se quedó quieta, sin saber qué hacer. Su cuerpo no reaccionaba. Su mente no encontraba respuestas. Solo sintió como su cabeza se inclinaba lentamente contra su hombro, como si algo dentro de ella se rindiera. Las lágrimas llegaron sin aviso, silenciosas, cálidas, cayendo por sus mejillas mientras se aferraba al peluche que aún sostenía. No sabía qué era ese lugar. No sabía si era real. Pero por primera vez, en mucho tiempo, se sintió segura. Y eso, aunque fuera una ilusión, era suficiente para dejarse caer. Aunque fuera solo por un momento. Aunque fuera solo en sueños. El abrazo persistía, cálido y envolvente, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. Akeno no se movía. No hablaba. Solo respiraba contra el hombro de Naruto, sintiendo como su cuerpo se aflojaba lentamente, como si las tensiones acumuladas durante años comenzaran a disolverse en el calor de ese contacto. Las lágrimas seguían cayendo, silenciosas, sin dramatismo, como si fueran parte de una purificación que no había pedido pero que necesitaba. Naruto no decía nada más. Solo la sostenía, con una mano en su espalda y la otra acariciando su cabello con una dulzura que la desarmaba. No había juicio en sus gestos. No había reproche. Solo una presencia firme, constante, que parecía decirle sin palabras que, al menos por ahora, no estaba sola. Akeno cerró los ojos, aferrándose al momento como si pudiera preservarlo. El peluche de Naruto seguía entre sus brazos, atrapado entre sus cuerpos, y por un instante, todo parecía encajar. Como si el mundo hubiera corregido sus errores. Como si el dolor hubiera sido solo una etapa, y ahora quedara espacio para algo más. Pero esa sensación no duró. Una punzada de duda se instaló en su pecho, como una grieta que se abría lentamente. ¿Era real? ¿Era posible que él la mirara así, con cariño, con ternura, después de todo lo que había hecho? ¿Después de todo lo que había sido? La pregunta se formó en su mente con una claridad dolorosa. ¿Alguna vez podría perdonarme?, pensó, sin atreverse a decirlo en voz alta. Porque si lo hacía, temía que la respuesta la destruyera. Se separó apenas, lo suficiente para mirar su rostro. Naruto la observaba con una expresión serena, pero sus ojos tenían una profundidad que la inquietaba. No era el Naruto que ella conocía. Era más maduro, más firme, más seguro. Y sin embargo, la miraba como si la conociera mejor que nadie. Como si supiera lo que sentía, lo que temía, lo que deseaba.
Akeno bajó la mirada, incapaz de sostener ese contacto. ¿Alguna vez podrías mirarme con el mismo cariño que yo siento por ti? Pensó, y la pregunta se sintió como una herida abierta. Porque el cariño que ella sentía no era limpio. Estaba contaminado por la necesidad, por el miedo, por la culpa. Y él parecía estar más allá de todo eso. Más allá de ella. Se apartó con lentitud, sin brusquedad, y caminó hacia la ventana. El sol iluminaba el jardín con una luz suave, dorada, que contrastaba con la oscuridad que aún sentía dentro. Apoyó la frente contra el cristal, dejando que el frío la despertara. ¿Alguna vez podré aceptarme? Pensó, y esa pregunta fue la más difícil de todas. Porque incluso ahora, incluso en este sueño, si es que lo era, seguía odiándose. No por lo que había hecho, sino por lo que era. Por ser un ángel caído. Por llevar en la sangre una marca que no había pedido. Por haber nacido con una condena que no podía borrar. Y aunque había aprendido a ocultarlo, a disfrazarlo, a sobrevivir con ello, nunca había aprendido a vivir con ello. Nunca había aprendido a perdonarse. El silencio se volvió más denso, más íntimo. Naruto no se acercó. No la presionó. Solo la observaba, como si entendiera que había cosas que no podían resolverse con palabras. Akeno cerró los ojos, sintiendo como el peso de su existencia se volvía más claro. Estoy destinada a estar sola, pensó, y la idea se sintió como una sentencia. Era su naturaleza una barrera insalvable. Era su alma una aberración que no podía ser amada. Era su destino caminar siempre al margen, deseando sin ser deseada, buscando sin ser encontrada. No tenía respuestas. Solo tenía el dolor. Y el peluche. Y el reflejo de un Naruto que, por alguna razón, aún estaba allí. Volvió a girarse, con movimientos lentos, y lo miró una vez más. Naruto seguía de pie, con las manos en los bolsillos, la mirada tranquila. No decía nada. No exigía nada. Solo estaba. Y eso, en medio de todo, era lo que más la conmovía. Porque si él podía estar allí, aunque fuera en un sueño, entonces tal vez había una parte de ella que aún merecía ser vista. Ser escuchada. Ser tocada. Akeno se acercó, sin palabras, y volvió a abrazarlo. No por necesidad. No por desesperación. Sino por gratitud. Porque incluso si todo era una ilusión, incluso si al despertar volvía a estar sola, ese momento le había dado algo que no sabía que necesitaba. La posibilidad de imaginar que podía ser perdonada. Que podía ser aceptada. Que podía, algún día, dejar de odiarse. Aunque fuera solo por un instante. Aunque fuera solo en sueños. Fin del capítulo.